Qué bueno tener a todos acá para alabar al Señor. Lo que queremos hacer es bendecir su nombre, ¿cierto? Él es bueno. Pueden ir buscando Juan capítulo 18 y vamos a seguir el estudio hoy. Estamos ya en los últimos momentos de la vida de Jesús sobre la tierra. Y estamos este fin de semana viendo el momento cuando es entregado, y viernes vamos a celebrar juntos la crucifixión, y luego otro fin de semana la resurrección, nuestra esperanza, lo que un día vamos a estar con Él porque Él vive para siempre. Y esta mañana vamos a pensar en una idea de mantenernos alertas. Nosotros, yo sé que estamos pensando en Semana Santa y descansar, que es bueno. Todos necesitamos descansar físicamente, pero quiero animarles a no descansar espiritualmente, que no hay vacaciones espirituales. Nuestro enemigo, Satanás, no descansa. Y él siempre está buscando una forma de destruir nuestras vidas, cómo va a devorar. Y momentos de ocio, momentos cuando nosotros sentimos relajados y seguros, es el momento también cuando espiritualmente bajamos la guardia y somos muy vulnerables. Y tenemos que tener mucho cuidado que no dejamos una oportunidad que Satanás toma ventaja de esta situación. Que si pensamos en el rey David, cuando él pecó contra el Señor en el adulterio con Betsabé, la Biblia habla de cómo él quedó en el palacio cuando todos los demás fueron a la guerra, y él se levantó por la tarde. Eso dice mucho también, ¿no? Estaba súper relajado. Y dudo que en su mente él había pensado, bueno, este es el día que voy a cometer adulterio. Pero él sí bajó la guardia y dejó que la tentación le ganó y pecó en una forma que afectó toda su familia y realmente el resto de su vida. Y nosotros tenemos que estar pendientes y alertas, y la Biblia habla tantas veces de velar, de orar, de estar alertas, y no podemos bajar la guardia. Lo que vamos a mirar en Juan 18 hoy es una situación donde los discípulos se durmieron y ellos todavía estaban pensando en reino, en Mesías, en oportunidades. ¿Quién iba a ser número 2? Si Jesús todo ese tiempo había enseñado que iba a entregar su vida, que iba a morir, que iba a ser entregado a las manos de los gentiles. Él estaba preparando el camino, enseñándoles, tratando de decirles, pero no entró. Y aún en este momento Jesús está con mucha pasión orando, está angustiado, pero tampoco captaron. Esa es sensibilidad espiritual, eso de estar orando es tan importante para nosotros. Yo sé que es fácil para nosotros juzgar a los discípulos y decir, qué brutos, ¿qué le pasa? ¿Cómo es posible que no vieron esto? Pero mira nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos bajado la guardia? ¿Cuántas veces que sentimos seguros o confiados en nuestra fuerza, en lo que podemos hacer, y dejamos de orar, dejamos de acercarnos al Señor y buscar este refugio en Él y la dependencia que necesitamos de Él? Y también Satanás toma ventaja de nosotros. Recuerda, Él no descansa. Él siempre está buscando cómo
cómo tumbarnos. Primeramente, obviamente lo que él desea es que uno no escuche el Evangelio, no llega a Cristo. Pero en llegar a Cristo, ahora es ser inútil, que uno no hace nada, que no está apoyando en el reino, que no está orando, que no está dando, que no está compartiendo, que no está en la palabra. Entonces, aunque uno dice que es creyente, que no es útil para el Señor, que no ayuda en el reino, que está desanimado o está destruido en cuanto de su testimonio para el Señor. Tenemos que acercarnos, tenemos que orar. Bueno, yo tengo ahí la idea de cuando su mundo está hecho pedazos. Para los discípulos, así fue ese momento. ¿Por qué? Porque ellos, como no entendieron y no estaban preparados, pareciera que todo estaba cayendo. Que ¿Cómo es posible? Estaban esperando que Jesús iba a establecer su reino y iban a reinar con él. Y ahora todo está cayendo. ¿Cómo iban a esperar? ¿Cómo iban a reaccionar? Entonces nosotros vamos a mirar el contraste esta mañana entre los discípulos y Jesús. Y ese pasaje me llama la atención porque parece como los discípulos hacen todo lo contrario a lo que deberían hacer, que no hacen nada bien, están haciendo eso. Jesús, bueno, esos son los discípulos, no está corrigiendo, no haga eso, no. Entonces ellos no respondieron bien. Y vemos a Jesús en control. Recuerda que el mensaje de Juan es de mostrarnos la deidad de Cristo, de Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, y entender quién es Jesús, que tengamos vida eterna. Entonces, es el propósito, mostrando quién es Jesús y que Él sí tiene control. Es lo que vamos a ver en este pasaje. Entonces, vamos a empezar en versículo 1. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos a otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el cual le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas, antorchas y con armas. Entonces ya tenemos el escenario. Es un lugar donde Jesús iba con sus discípulos para orar, para descansar, para alejarse de la multitud, para estar con los 12 y pasar tiempo. Judas, siendo uno de los 12, sabía dónde iba Jesús para reposar. Y esa es como la idea, ¿no? Ese es el lugar seguro. Y seguro que los discípulos se sintió, wow, por fin podemos descansar. Mucha tensión, mucho ministerio, y necesitan apartarse, y ahora sí estamos seguros. Yo creo que es el lugar más peligroso para nosotros, es sentirnos seguros y sentirnos que no hay peligro. Recuerda que en la vida cristiana estamos en una batalla siempre. No deberíamos bajar la guardia. A mí me gusta una imagen que usa John Piper en un libro de misiones, cuando dice que los cristianos imaginan la vida como un crucero, que estamos en el mar, estamos disfrutando y viajando, y cuando necesitamos algo, solo llamamos a Dios para que Él nos traiga más cosas, y estamos disfrutando la vida. Cuando la imagen debería ser que estamos en una batalla, en un buque, ¿cierto? Es la palabra de buque de fuerza, ¿cierto? De guerra. Y estamos ahí en una pelea, llamando al comandante que por favor manda más armas, manda más soldados, que necesitamos pelear. Esa es la imagen que necesitamos. No estamos en un crucero, estamos en una batalla. Y tenemos que recordarlo. Ok, mira cómo es Satanás en este momento.
uno de los 12, Judas, traicionó a Jesús. Entonces, un amigo no puede traicionar, solo alguien cercano, solo uno que está adentro. Y tenemos a eso, primero, a Judas, que trae a los soldados, la compañía, para agarrarlos. Están en un lugar de reposo, de seguro, donde siempre habían ido. Están súper cansados. Y aunque no dice acá en Lucas 22, habla de cómo se durmieron a los discípulos cada vez. Que Jesús iba a orar y ellos se durmieron. Vino después y encontró a ellos dormidos, cansados. Entonces Él ataca en ese momento cuando ellos pensaron que estaban seguros. Entonces la primera parte que vamos a pensar en cuanto a los discípulos no vieron ellos el peligro. Ellos se durmieron. Ellos pensaron que todo estaba bien, todo estaba bajo control y podrían descansar espiritualmente también. Vamos a mirar, vamos a seguir leyendo. En versículo 4 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, métete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no le he de beber. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Entonces vamos hasta ahí. Y pensando en la reacción de los discípulos, no estaban listos para lo que iba a acontecer en este momento. No estaban pensando en otra forma. Y estaban pensando físicamente todavía, porque la primera cosa que hace Simón Pedro era de sacar su espada y tratar de quitar la cabeza. Estoy seguro que no iba para la oreja, pero agarró la oreja. Era pescador, no era soldado, ¿cierto? Entonces, por lo menos estaba intentando porque amaba al Señor y quería hacer algo, pero está pensando físicamente todavía. No está pensando espiritualmente. No está pensando en el reino y lo que Jesús vino a hacer. Está pensando terrenalmente. Es una equivocación fácilmente para nosotros también, que de solo pensar físicamente, de pensar que nuestra lucha no es con carne y sangre. Entonces él está preocupado por la parte física. Jesús lo para. Dice, no es la forma, métete la espada. En otro evangelio habla de cómo sanó la oreja de Malco, o hubiera sido 4 cruces en vez de 3, y lo sanó, y luego tenemos que todos los discípulos abandonaron a Jesús. Todos huyeron en este momento. Todo lo que habían dicho, todo lo que habían prometido a Jesús, ahora es el momento de la verdad, pero no estaban preparados como ellos pensaron. Ellos pensaron que eran fuertes, ellos pensaron y prometieron, no, yo nunca voy a hacerlo, yo siempre voy a estar contigo, Jesús, hasta la muerte. Pero llegó el momento y huyeron, no estaban preparados. Entonces, confundidos y avergonzados. Vamos a seguir leyendo. Ahora el enfoque va a Simón Pedro. Era Caifás, versículo 14 ahora.
era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Bueno, va a seguir hablando de ese otro discípulo que es Juan. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera y hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Entonces es la primera vez. Recuerda que Jesús le había dicho a Pedro que iba a negarse a Jesús. Entonces aquí no tenemos uno de los sumos sacerdotes, no tenemos a la gente poderosa. Esa es una esclava, esa es la portera, que es la primera persona para confrontar a Pedro y decir, ¿no eres uno de esos? Y él dijo, no, yo no lo soy. Entonces es la primera vez que él niega a Jesús. Pero vemos como el proceso, ¿cierto? Que no estaba preparado. Jesús había dicho a ellos orar porque no caiga en tentación, se durmieron. Ya entran en ese conflicto, confundidos, huyeron. Ahora él llega a un momento cuando es el momento para dar palabra y dice, no, yo no lo conozco. Pues así somos, ¿cierto? Entramos en un proceso cuando no estamos preparados, cuando no hemos pasado tiempo con el Señor y alguien nos pregunta, ¿y no vas a esta iglesia Impacto? No, voy a vez en cuando con mi esposa, pero no mucho. Entonces, esa es como la entrada, ¿cierto? Como empieza a engañar y empezamos a negar al Señor. Podemos hacerlo con palabra, podemos hacerlo con acción, porque hacemos cosas o vamos a lugares donde no deberíamos ir y lo que no deberíamos hacer. Y en efecto, estamos negando al Señor. Esa es la primera. Vamos a seguir leyendo el versículo 18. Estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío. Y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Mira dónde está, ¿no? Está con el enemigo calentándose. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Versículo 25. Estaba pues Pedro, volvemos a Pedro, en pie, calentándose, ahí con todos los que llevaron a Jesús atado. Le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. Ahora sí es de los soldados. La segunda vez él niega a Jesús. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Ahora es más peligroso, ¿cierto? Porque ese es un amigo, ese es pariente, ese es primo de Malco. Dice, y negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Entonces vemos este proceso y cómo ya la tercera vez, cuando él tuvo oportunidad para hablar para el Señor, que no lo hizo. Y cómo es tan fácil que nosotros llegamos a este punto también, porque
no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Estamos haciendo cosas, estamos en el lugar equivocado, estamos en actividades equivocadas y no hemos respondido bien. Vamos a pensar en Jesús ahora. Entonces, no voy a leer todo el pasaje de nuevo, pero vamos a tomar las ideas del capítulo. Si pensamos en Jesús y volvemos a Getsemaní, al huerto, vemos que Él sí estaba orando. Él sí fue guiado por Dios. Las cosas que pasaron no le tomaron a Él por sorpresa. Él estaba en agonía hasta que llegó un momento de confiar en Dios y saber que Dios sí había dado esa copa. Y vemos eso cuando él habla a Pedro más adelante, que ya la decisión es tomada. Él sabía a lo que iba a hacer, ya había recibido la consolación del Señor. Dios ya había obrado en él y él estaba convencido de lo que iba a hacer y estaba dispuesto. ¿De dónde viene eso? Viene del tiempo con Dios. Viene de cómo Dios había obrado en él. En su humanidad sí estaba temblando. En su humanidad sí había agonía por lo que venía. Pero él oró y fue fortalecido. Yo quiero decirles que nosotros no vamos a aguantar sin ese tiempo. Necesitamos ese tiempo de oración. Ahí vemos que Jesús hizo lo correcto. Estaba preparándose porque él sabía lo que iba a pasar. En versículo 4 habla de cómo él, sabiendo todas las cosas. Ahora nosotros no tenemos esa ventaja. No es como Dios no nos dice todo lo que va a pasar en nuestras vidas, que es mejor. Pero sí conocemos a Él que conoce lo que va a pasar en mi vida. Podemos confiar en Él. Dios sí sabe lo que nos va a pasar y nada pasa en mi vida que no ha pasado por su mano. Entonces yo puedo confiar en Él. Yo puedo tener esa seguridad de lo que va a pasar en el futuro porque está en las manos de Él. Vemos en versículo 5 cuando vienen contra Él. Cuando Él dice yo soy, algo sorprendente pasa. Es la compañía de soldados que tienen armas y tienen antorchas y que vienen como fuertes y cuando dicen, ok, él dice, ¿qué buscáis? Jesús, él dice, yo soy. ¿Qué pasa? Se cayeron atrás. Y uno dice, ¿qué pasó a ellos? Yo creo es la majestad de Jesús. Recuerda que al final de Juan, la meta es entender quién es Jesús. Y vemos un Jesús en control. Es Él preguntando, es Él respondiendo. Y cuando cayeron, le dijo, ¿qué quieren? ¿Qué buscáis? Dice Jesús el Nazareno. Yo le dijo que yo soy, aquí estoy. Entonces, levántese. Tiene que levantarse y sí, estamos aquí, somos los fuertes. Era Jesús que estaba en control en este momento, diciendo a ellos lo que tenían que hacer y dijeron a ellos, deja a ellos ir. Y los dejaron ir. Él no perdió el control, Él se entregó su vida por todos nosotros. No capturaron a Jesús. Él podía haber llamado 10,000 ángeles para librarlo. Él no piensa que un grupito de soldados podrían capturar el Dios del universo. Se entregó por nosotros. Él sabía a lo que iba. Demostró su majestad, su deidad. Solo en decir yo soy no aguantaron su presencia. Los pide y luego Él pidió a ellos salir. Luego, cuando Pedro está listo para pelear, Jesús lo recuerda porque Él está bien enfocado. Que eso no estamos peleando con carne y sangre. Eso es un reino eterno, es un reino espiritual. Y lo que yo voy ni entiende lo que está pasando. Él está bien enfocado en lo que Él está haciendo. Y luego vemos a Jesús cuando Él está delante del sumo sacerdote. En versículo 19 preguntan a Él responde en versículo 20. Ahora, todo lo que hicieron el sumo sacerdote y los líderes es ilegal. No puede tener un tribunal en la madrugada ni en la noche.
no es ilegal. Y luego cuando el soldado golpea a Jesús, también es ilegal. No puede tratar a un prisionero en tal forma. Entonces, pero Jesús respondió. Vemos de nuevo el control y vemos de nuevo que Él está llamando a ellos a hipócritas y falsos, porque Él responde a ellos: hey, yo hablé abiertamente, ¿por qué me están preguntando aquí en secreto? Yo hablé abiertamente a todo el pueblo. Y luego al soldado también: hey, ¿por qué me está pegando? Todo lo que ellos hicieron era ilegal, era la motivación incorrecta. Jesús les mostró, Jesús era su dignidad en todo. Entonces vemos entre los discípulos de Jesús, discípulos no preparados. Jesús sí. Ahora, de nuevo, antes de juzgar muy duro a los discípulos, nosotros, es fácil decir: ellos no, que plancharon, ¿no? ¿Cómo es posible que ellos actuaron así? Y nosotros, ¿cómo vamos? Nosotros estamos cerca a Él. Vamos a pensar en nosotros ahora. ¿Cómo es que yo hablé de cuando su mundo es hecho pedazos? Yo sí creo que nosotros también vamos o hemos pasado por momentos muy difíciles, momentos de crisis, momentos cuando mueven nuestro mundo y ya no sabemos qué hacer. Yo creo que en este momento es muy tarde para empezar. Es muy tarde para decir: wow, ¿dónde está mi Biblia? Yo necesito leer un poco. Porque no, necesitamos estar fuertes en este momento. Necesitamos haber orado. Vemos como Jesús pasó orando y estaba fortalecido para este momento. Nosotros necesitamos orar de antemano. Necesitamos estar preparados. Entonces la primera idea es eso de orar. Orar por dirección. Orar que el Señor nos da la fuerza, la gracia de Él para cualquier cosa. No sabemos lo que va a pasar en el día, pero yo necesito prepararme cada día para lo que viene. Yo necesito velar, esa es la idea, que yo sí estoy alerta, porque nuestro enemigo quiere destruir. Y yo estoy seguro que en esta semana, cuando hay más tiempo de relax, es cuando vamos a estar más vulnerables al ataque del enemigo. Si no estamos alertas a lo que nuestro enemigo quiere hacer, a la tentación, necesitamos pasar tiempo. No es solo esta semana tampoco, es siempre que necesitamos estar pendientes, orando, preparados, o si no, vamos a caer. Entender quién soy en Cristo, entender que mi lucha no es con carne y sangre, mi lucha es espiritual. Pero yo tengo todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Yo he sido adoptado, yo soy parte de su familia. Yo sí tengo lo que yo necesito para pelear esta batalla. Él me ha dado su palabra como mi espada, Él me ha dado la oración. Yo necesito tomar las cosas que el Señor me ha dado para vivir en victoria. Mantenerme cerca. Lo que vemos físicamente en la historia de Pedro es que no iba más y más lejos cada vez. Primeramente era con criada, la esclava, y luego calentándose con el enemigo, pero apartándose. Yo creo que es tan importante que estamos conectados. Bueno, uno es conectado con el Señor, ¿cierto? Y también el uno con el otro. Dios nos ha dado la iglesia por una razón. Necesitamos el uno al otro. Necesitamos grupos pequeños donde las personas estamos pendientes del uno al otro. Si llegan, no llegan, si están bien, si están enfermos, si están desanimados. Porque es lo que Satanás quiere hacer, es separarnos para desanimarnos. Me gusta la figura de fuego cuando las brasas están ahí juntos y como la fuerza que tienen, pero saca uno al lado, ¿qué pasa? Se enfría, ¿cierto?
Pero juntos apoyan al uno al otro. Eso somos nosotros. Necesitamos el uno al otro. Necesitamos pasar tiempo juntos, adorando, orando. De pronto yo llego a un momento cuando yo no quiero orar, pero yo llego a un grupo y todos están orando y me anima a orar. Y yo puedo, ya me da fuerza. O de pronto la próxima es que yo estoy animado y otro está desanimado. Así funciona la iglesia. Necesitamos el uno al otro. De pensar que no necesita a nadie es un engaño grande. Necesitamos el uno al otro. Necesitamos pasar tiempos juntos. Necesitamos animarnos. Necesitamos mantenernos cerca al Señor. Declarar que Jesús es mi Señor. Yo creo que este momento cuando Pedro tuvo la oportunidad de decirlo o no, que de una vez decir no era mucho más fácil seguir el no. Necesitamos testificar del Señor. Necesitamos decir que Él es mi Señor. Yo soy seguidor de Cristo. Que cuando alguien me pregunta en momentos de crisis o en momento difícil, que lo fácil va a salir de mi boca, que no, yo soy seguidor de Cristo, yo no voy a hacer eso, yo no puedo, no quiero. Que eso nos ayuda a vivir para Él. Declaramos, testificamos que Jesús es nuestro Señor. Algo que, bueno, hay otra parte que me anima de esta historia, porque en versículo 14, cuando habla del sumo sacerdote Caifás, como él habló de quién es Jesús, que él iba a dar su vida en cambio. Me recuerda que Jesús vino para ser nuestro sustituto, vino para morir en nuestro lugar. ¿Para qué? Para proveer ese perdón que podemos todos experimentar y disfrutar lo que Él ha hecho por nosotros. Y vemos eso en la vida de Pedro. Aunque Pedro fracasó en este momento y negó su Señor, uno puede pensar, fin de historia de Pedro, frito. ¿Quién va a creer en Pedro ahora? ¿Cómo es posible que Dios va a usar a Pedro ahora? Ya terminó, pero no es fin de historia de Pedro. Lo perdonó. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, apareció a Pedro. Cuando buscó a él también en la playa a restaurarlo, vamos a verlo en unas semanas en Juan 21. Fue el primero de predicar después de Pentecostés, un sermón donde 3,000 recibieron a Cristo y miles de personas empezaron a responder al mensaje y llegó a ser una de las columnas fuertes de la iglesia. Dios lo usó. Su fracaso no es el fin, si puede llegar al arrepentimiento. Esa fue la diferencia con Pedro. Se arrepintió. Aún si está aquí esta mañana y piensa, wow, yo pasé la línea, ya no puedo servir al Señor, yo no merezco. Tengo noticia, ninguno de nosotros merecemos. Nadie merece la gracia de Dios, pero en su amor nos perdona. Él es el Dios de la segunda oportunidad y Él quiere usar cada uno de nosotros. Aún se ha negado al Señor, hay perdón. Y Él quiere usar su vida. Él quiere usarse en la obra. ¿Cuál es el secreto? Un corazón quebrantado. Un corazón que dice, yo quiero servir al Señor. Yo perdóname. Es suficiente de pedir perdón. Y Él perdona y Él limpia. Y Él quiere y va a usarte otra vez. ¿Cuál es el secreto de no llegar a eso? Tiempo con Él. Tiempo en oración, prepara, alerta. No cree que puedes en su fuerza. No cree que puedes solo. No cree que bueno, voy a relajarme, hay vacaciones espirituales. No hay vacaciones espirituales. Espero que disfruten esta semana y descansen físicamente, pero no descansen espiritualmente. Ni esta semana, ni nunca. Tenemos que estar alertas, tenemos que orar, tenemos que estar preparados, porque sí viene el ataque.
Vamos a orar.